Doc, buenas noches. Disculpe, ¿se me puede ir presentando? Lo pasé al grupo del WhatsApp, a la presentación. Ya, muy bien. Mm, Doctor, Dígame. perdón, disculpe, pasa que nosotros somos el grupo 3, no sé si los compañeros están confundidos o exponemos después de ellos o cómo. ¿Qué tienen ustedes que exponer? ¿Qué parte? Hidratos de car- hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. Ya, ustedes exponen después, ¿ya? Ya, A ver, ahora sí. ¿Sí se observa? Sí. Ya. Buenas Muy bien. noches, doctor, compañeros. Nuestro grupo es el número 3. El tema que nos vamos a exponer es sobre los organoides, otros compuestos inorgánicos, agua y sales. Nuestro grupo está conformado por Jocelyn Sánchez, Ofelina Vélez, Guillermo Armijos, Ronnie Herrera, Cristian Castillo y mi persona, Juan Pablo Capa. A continuación, el compañero Guillermo. Gracias. Buenas noches, doctor. Eh, el tema de nosotros ha sido los organoides. Eh, los organoides son microtejidos multicelulares tridimensionales derivados de las células madres embrionarias. Las células madres embrionarias se las utiliza, bueno, actualmente para tratar a los pacientes con cáncer u otras, a pacientes con trastornos hepáticos o, o pacientes que sufren del sistema inmunológico. Las células madres pluripotentes inducidas en el IPCS o células madres adultas ASC. IPS quiere decir que es una selección de las células de la piel que tienen una fuente de células preferidas para la, una reprogramación. Un ACC dice que nos sirve para indicar las cédulas anormales, pero en sí que no se puede analizar o saber bien si presentan una infección o, o tienen algún daño. Se diferencian a través de una serie de señales controlables en un conjunto diverso o tipos celulares semejantes a los que se encuentran en sus respectivos tejidos fisiológicos. Eh, tienen un diseño para recrear finalmente una estructura funcional de órganos humanos, como es el pulmón, el hígado o el cerebro, que sirven para mejorar o reprogramar su función. Son multicelulares y muestran un elevado orden de autoasamblaje y permiten la representación incluso mejor a las respuestas interaccionales celulares. Ya. ¿Sigo? Sí, por favor. Estos microtejidos en 3D que contienen varios tipos de células se representan con una complejidad, organización estructurada de un tejido. Se asemejan más o menos al aspecto y funcionalidad de un tejido. En los campos de investigación también actualmente se lo utiliza como en investigación para tratar lo que es el cáncer, la neurobiología, investigación con células madre y el descubrimiento en los fármacos, ya que permite crecer modelos mejorados en los tejidos humanos. Los organoides que se obtienen a partir de las células madre se pueden diferenciar en una gran variedad de tipos, como de tipos tisulares, como son el hígado, el pulmón, el cerebro, el riñón, el estómago, el intestino. Estos microtejidos en 3D
recrean órganos, pueden proporcionar a los investigadores más información sobre los mecanismos y el desarrollo patológico en los seres humanos. Ya. Sí. Continuando con los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos dice que no tienen un origen biológico, es decir, que son una materia inerte que normalmente procede de la corteza terrestre. Y también se pueden generar a partir de fenómenos naturales. Pueden formarse a partir de los elementos metales y no metales, mediante enlaces iónicos. Ese tipo de enlace se puede dar por la transferencia de electrones de los metales hacia los no metales. Eventualmente pueden formarse por enlaces covalentes, los cuales solo se establecen entre elementos no metales. Estos, en vez de transferirse los electrones, los comparten. Continúen. Unos ejemplos de lo que son los compuestos inorgánicos tenemos el agua, lo que es la sal, el cloruro de el óxido de calcio, tenemos lo que es el amoníaco, el CO2 y también lo que es el carbonato de sodio. Son unos ejemplos que hemos citado. Claro, hay muchos más, pero esos son los más principales. Puede continuar. Las características de los compuestos inorgánicos. Dice que resultan de una combinación de los elementos metales y los no metales de la tabla periódica. Se forman por enlaces iónicos casi siempre. No presentan concatenación, es decir, sus enlaces no forman cadenas. Algunos compuestos inorgánicos pueden formarse por enlaces covalentes como el amoníaco, el agua y el óxido de carbono y el dióxido de carbono. No presentan isometría, es decir, cada combinación de átomos da lugar a un único compuesto. Por norma general, no son combustibles. Continúe, por favor. Entre las propiedades de los compuestos inorgánicos. Carla, apague por favor el micrófono. Entre las propiedades de los compuestos inorgánicos tenemos que los compuestos inorgánicos tienen una buena conducción del calor y la electricidad. También tienen una solubilidad en el agua y en altos puntos de fusión y ebullición. Continúele, por favor. La clasificación de los compuestos inorgánicos tenemos que son se clasifican en base al número de diferentes compuestos químicos presentes en ellos, y a continuación vamos a ver lo que es, siguiendo los criterios de este concepto, que tenemos los compuestos inorgánicos que son binarios, que son formados por la unión de dos elementos químicos diferentes. Entre ellos están los óxidos, peróxidos, hidruros, hidrácidos, hidróxidos y las sales binarias. Continúa. También le continúan que son los compuestos inorgánicos ternarios, que estos a su vez están presentes en tres elementos químicos diferentes. Formando parte de este grupo están los hidróxidos, los oxácidos y las sales ternarias. Luego le siguen los compuestos inorgánicos cuaternarios, que se encuentran entre las sales ácidas y las sales básicas. Continúe. Ya, a continuación, mi compañero le sigue con la siguiente presentación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A continuación vamos a conocer lo que son las biomoléculas inorgánicas. En sí, como concepto, tenemos que son aquellas que en su estructura química no poseen enlaces de carbono, como ejemplo que es el agua, las sales y los gases. En el agua, pues podemos decir, como ya todos conocemos, su fórmula molecular es H2O. También algo importante, también dice que cada átomo de hidrógeno se une a un átomo de oxígeno por medio de un enlace llamado covalente polar. Como podemos ver en la imagen, está unido a un enlace covalente, que los dos comparten electrones. También dice que el agua es la biomolécula más abundante de los seres vivos, ya que en los humanos presenta aproximadamente el 70 y 90% del peso corporal. Por eso esta molécula es muy importante. Y a continuación vamos a ver algunas funciones. Una es que ayuda al funcionamiento digestivo y facilita la eliminación de sustancias de desechos. Otra que lubrica las
articulaciones o otras diferentes partes de nuestro cuerpo de manera interna. Otra que es que regula la temperatura corporal. Esto pasa, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo produce calor y el calor es absorbido por el agua y es disuelto al exterior a través del sudor. En ejemplo, también cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos producen ese calor y ese calor es absorbido por el agua y es expulsado al exterior a través como dije, lo que es el sudor. También ayuda a mejorar el funcionamiento de los riñones porque obviamente esto retiene lo que son líquidos, lo cual dice que es muy importante, por eso beber lo que es bastante agua. También posibilita el transporte de los nutrientes, oxígenos y esto en la sangre también. El otro que es medio de disolución de los líquidos corporales. En sí es, nos quiere decir que el agua también dice que es conocido como un disolvente universal, ya que nos ayuda precisamente a lo que es lo disolver de líquidos y también en diferentes estructuras también dice que nos sirve como un protector. Siguiente. Aquí he puesto lo que también es el agua en la materia viva. El agua en la materia viva la encontramos de tres formas, que es circulante. En la circulante, como sabemos, la encontramos en la sangre, en la linfa. Bueno, la linfa dice que es un líquido coagulante, que su función es estar como intermediario para el pase de nutrientes que es entre la sangre y los tejidos. En Sí. segundo, tenemos lo que es lo que es extracelular, pues encontramos en los tejidos conjuntivos y entre células. Y en lo intracelular, pues sabemos que lo intracelular es dentro de la célula. Lo que encontramos es el citoplasma y los organoides. Pues el citoplasma contiene agua, dice que contiene un 70%, en el cual por eso se realizan diferentes funciones químicas. Ya. La siguiente. Y bueno, aquí es lo que es en las reacciones enzimáticas. Encontramos igual de tres formas. Lo que es la hidrólisis, lo que es la condensación y lo que es la fotosíntesis. En la hidrólisis, pues en sí dice que esto dice que permite a las moléculas la ruptura de otras moléculas orgánicas para así producir. Aquí he puesto el ejemplo, lo que es la hidrólisis de los triglicéridos, que funciona con las enzimas lipasas. Y en la condensación, pues esto permite que las moléculas de agua, como podemos ver en la imagen, se una a otras moléculas más grandes de agua. Y por último, tenemos lo que es la fotosíntesis, que también dice que cumple un papel muy importante, ya que el agua le proporciona hidrógeno para así poder realizar lo que es el proceso de fotosíntesis. Gracias. Siguiente, mi compañero. ¿Cómo está, compañeros? Buenas noches con todos. A mí me toca exponer las sales minerales. Las sales minerales se denominan aquellas moléculas de tipo inorgánico que en los organismos vivos pueden aparecer como cristales disueltas, precipitadas o vinculadas a otras moléculas. Es muy importante. También en los iones de carga positiva son llamados cationes. Los iones de carga negativa son llamados iones y entre los más representativos se distinguen el cloruro, bicarbonato, fosfato y sulfato. Los aniones y cationes disueltos en el agua hacen que el grado de salinidad y el pH del medio interno sean constantes y estabilicen las soluciones coloniales. También tenemos la importancia. La importancia nos habla de las sales minerales, desempeñan importantes funciones en procesos tales como la contracción de los músculos o la transmisión de los estímulos nerviosos, en la actividad muscular, los procesos del metabolismo y en el sistema inmunológico. También depende.
en parte de las sales minerales, por eso es importante incluir en la dieta de alimentos que sean ricos en estas sales. ¿Pasó? Y a continuación expone mi otro compañero los artículos científicos. Compañera Jocelyn, ¿está bien? ¿Está presente? Sí, compañera. A ver, ¿quién es el artículo? A la compañera Jocelyn le corresponde. Disculpe, es que estaba un poquito ocupada con mi nena, no me quiere dejar. A ver, buenas noches, compañeros. A nosotros nos ha tocado exponer el artículo científico donde trata sobre los organoides, sus fundamentos presente y futuro. Nosotros encontramos el documento que ha sido escrito por José Amiel Pérez, José Amiel Sáenz, María Ángel Torrelio, por el Instituto de Medicina Regenerativa, Universidad Científica del Sur de Lima y Perú, por Georgina Sound, Universidad Santesborgo, Georgina, Estados Unidos, por la Química Farmacéutica, por el doctor en Farmacia y Bioquímica, y el ingeniero de Sistemas de Información. ¿Sigo? Pásale. Sí, por favor. Ya, el objetivo del presente artículo científico es revisar la información actualizada sobre los organoides y sus procesos experimentales, básicos y recientes, así como tras los tratamientos médicos más precisos conducentes a propiciar la medicina personalizada y regenerativa. Ya. Como introducción tenemos de los organoides que son estructuras celulares miniaturizadas derivadas de tejidos primarios o de las células madres diferenciadas y autoorganizadas tridimensionalmente. Esto hará posible modelar procesos patológicos y evidenciar aspectos desconocidos que permitirán el descubrimiento de nuevos fármacos, verificar la calidad de las drogas, efectuar ensayos toxicológicos, permitiendo cumplir con el objetivo ya antes mencionado. Ya. En la metodología tenemos lo que es la estrategia de búsqueda. Cómo nosotros logramos cómo se logra obtener el artículo científico. Se realizó una búsqueda de artículos originales y de revisión publicadas en PubMed, Nature y Science. Se limitó a artículos de inglés y español. Se usaron las palabras organoides, gastrulación, cultivos celulares, matrices de diseño, vías de señalización, microchip y COVID-19. Los artículos se identificaron por los títulos aproximadamente entre 250 a 300. Solo los referidos a los temas elegidos. Se seleccionaron los resúmenes de 102 artículos, que luego de una evaluación del texto completo se seleccionaron 42, que se muestran ya en este artículo, y posteriormente se ampliaron a 70, al incluir aplicaciones específicas de las técnicas para obtener organoides correspondientes a diversos órganos del cerebro, intestino, riñones y aplicaciones para COVID-19. Ahí me corresponde a mí. Y a continuación la compañera. Ya. Justificación. En 1907, Wilson publicó su trabajo experimental, un nuevo método por la cual las esponjas pueden ser criadas artificialmente, el que mostraba cómo las células de las esponjas divididas en células individuales y separadas unas de otras tenían la capacidad de autoorganizarse y reconstruyendo así el organismo vivo. Asimismo, se evidencia la investigación de cultivos celulares, células madres pluripotentes inducidas que las encontramos en la médula ósea, la gastrulación,
que se desarrolla las capas embrionarias y la generación de organoides. A continuación, la otra diapositiva. ¿Sigo? Sí. Ya. Como resultados tenemos la tecnología que merece una mención especial por sus aportes futuros en el desarrollo y aplicación de organoides, considerados imposibles. Hace pocos años continuarán los estudios microbiológicos como bacterias y virus. Hasta ahora se ha trabajado con insistencia organoides en su relación con el Helicobacter pylori en el caso de los coronavirus, particularmente lo será con el SARS-CoV causante de la pandemia que azota actualmente a la humanidad. Debe considerarse las grandes limitaciones que se tiene actualmente en el desarrollo de los organoides, sobre todo para generar el microambiente celular requerido para las funciones del órgano, tomando en cuenta la diversidad y gran complejidad de las células y de los tejidos de cada órgano. La otra diapositiva. Como conclusión, tenemos que toda esta evolución se lograda a la fecha como los organoides y el resultado del esfuerzo creativo humano que han llegado a unas conclusiones y propuestas a veces sorpresivas e inesperadas, fruto de la creatividad humana del desarrollo que incide una notable tendencia en el perfeccionamiento científico. Ya. ¿Ya? ¿Se Eso acabó? es. Sí. A ver, a ver. ¿Dónde está? Mm. Dentro de lo que consultaron, alguien tal vez consultó los organoides celulares, cuáles son, qué son, porque la exposición se trataba de eso básicamente, organoides celulares. O alguien que sepa qué organoides celulares hay en la célula. ¿No? ¿Ángeles? Eh, El aparato de Golgi, el mitocondrias, las vacuolas y el núcleo. Exactamente. Eso de ahí básicamente era lo que había que exponer en la primera parte y en la segunda parte ya las sales inorgánicas que hay dentro de las células, sobre todo, ¿ya? Básicamente de eso se trataba la exposición. No sé qué sucedió. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí se logra ver? Sí. Sí, doc. Ya. Entonces, el día de hoy de lo que vamos a hablar son de los organoides celulares, ¿no? De los organelos, con otro nombre también conocidos, ¿ya? Entonces, dentro de los
dentro de la célula, que es esto de aquí, tenemos algunos sistemas dentro de la célula que sirven para la sobrevivencia y la función correcta de la célula, ¿sí? Entonces vemos por aquí, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aparato de Golgi, que son parte de las endomembranas, ¿ya? O de las estructuras endomembranosas de la célula. Aparte algo de lisosomas por aquí, vacuolas, no hay vacuolas por aquí, ¿ya? Y otros organelas como por ejemplo las mitocondrias, los centriolos que ya hablamos en la clase anterior, y los ribosomas que son estos pequeños azulcitos que están aquí sobre el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Vamos a comenzar primero por el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Déjenme ver si puedo. Ya. Aquí. ¿Quién sabe para qué sirve el retículo endoplasmático? ¿Qué función cumple? Marjorie Rodríguez. Dígame, Doc. ¿Para qué servirá el retículo endoplasmático? El retículo endoplasmático, Ajá. contiene proteínas. Ya, sirve de almacenamiento de las proteínas, ¿no es De las cierto? proteínas. Ah, ¿Qué más? mm, este, Encienda su cámara, por favor. no recuerdo más, Doc. ¿Quién más sabe para qué Es el sirve el retículo? encargado de producir proteínas para que el resto de las células puedan funcionar. Tanto así como encargado de hacer las proteínas, no, sino de modificarlas, sí. El encargado de hacer las proteínas son estos de aquí, esos puntitos rojos que hay por aquí que se llaman ribosomas, ¿ya? O sea, doctor, sería como fabricar las proteínas. Más o menos. Es el que transporta, ¿verdad? Sí, sirve como un medio de transporte, empaquetamiento y almacenamiento de proteínas, sobre todo en estas crestas de Supervivencia aquí, también, Doc. ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con el retículo endoplasmático? El retículo endoplasmático es un sistema de endomembranas. Todo esto que ven aquí ustedes son membranas, como la membrana plasmática, igualito, ¿ya? Que están conectadas a la membrana nuclear, que es esta parte de aquí, ¿ya? Y conectan el núcleo, el interior del núcleo, con el interior del retículo endoplasmático a través de unos canales que son canales, unos canales que están en toda la membrana nuclear, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sale de aquí el ARN mensajero para crear proteínas y pasan por estos canales hacia los ribosomas que se encuentran en el retículo endoplasmático, ¿ya? Aquí los ribosomas, su principal función, el ribosoma sí tiene la principal función de creación de proteínas, ¿ya? De fabricación de proteínas. Y luego de esto, las proteínas pasan a través de todas estas crestas, de estas bolsas de aquí, de membranas del retículo endoplasmático, para sufrir modificaciones y para sufrir señalamientos, ¿ya? Es decir, sale la proteína, pasa por aquí y es modificada. Y le dice, del retículo endoplasmático le dice, usted proteína debe de irse a formar parte de la membrana nuclear. Se va a formar parte de la membrana nuclear. Otra proteína le dice, usted va a formar parte de la membrana citoplasmática. Se va a formar parte de las membranas citoplasmáticas. Otra le dice, tiene que quedarse en el citosol. Se queda en el citosol. Y otras, se producen señales para que esas proteínas sean exportadas al medio externo de la célula, es decir, al plasma,
¿sí? Entonces de aquí se señalan esas proteínas y luego ya vamos a ver cómo pasan a otros organelos y pasan hacia afuera de la célula para formar parte del plasma. ¿Y cuáles son esas proteínas? Por ejemplo, la albúmina. ¿Conocen la albúmina? ¿Sí saben para qué sirve la albúmina? Para transportar. Sí, es un medio de transporte. ¿Qué transporta la albúmina? Muchísimas cosas. Fármacos, hormonas, calcio, electrolitos, calcio, sobre todo, ¿ya? Y algunas otras proteínas más, como por ejemplo la transferrina. No sé si han escuchado a la proteína transferrina. ¿Y para qué sirve? Para transportar el hierro. Exactamente, ¿ya? La transferrina es una proteína que transporta hierro, ¿sí? Y así muchísimas otras proteínas que están en nuestro plasma y que sirven como medios de transporte principalmente en el plasma, ¿ya? Entonces, en el retículo endoplasmático es en donde se produce esta señalación de todas estas proteínas y a dónde deben de dirigirse, ¿ya? Acuérdense entonces, ¿cuáles son las funciones del retículo endoplasmático? Almacén, transporte y síntesis. Almacén y transporte de las proteínas. Ya, muy bien. Luego vamos a hablar un poco de estas organelas de acá llamadas ribosomas. Estas ribosomas deben de saber ustedes que tienen 2 subunidades y así está compuesta así es su conformación, ¿ya? Una subunidad grande, que es esta parte de aquí, o también llamada subunidad 60S, ¿ya? Anotarán. Subunidad grande o subunidad 60S. Y una subunidad pequeña o denominada también subunidad 40S. ¿Para qué sirven estas 2 subunidades? Bueno, como les decía, el ARN mensajero viene a través sale del núcleo a través de los poros de membrana y llega a esta parte de aquí que son los ribosomas. ¿Qué es lo que hacen? ¿De qué está compuesto el ARN? ¿Quién me dice? Ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. Ya, de bases nitrogenadas, ¿no es cierto? El ARN es una base nitrogenada, que es el ARN mensajero, y está compuesto por... ¿Quién se acuerda de estas bases de aquí? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan de la adenina? La adenina y la guanina. ¿No es cierto? Sí, el uracilo, todos estos de aquí. Esas son bases nitrogenadas, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Perdón. Ay. A ver, aquí. Ya. ¿Qué es lo que hacen? Cada una de estas, no sé si ven estas figuritas de aquí que están así de color azul, rojo, amarillo, azul, celeste. ¿Sí ven? Sí, cada una de estas de aquí representa una base nitrogenada, ¿ya? Entonces esto se lee como un código más o menos, como un código de barras. Cuando van al supermercado y algunos productos contienen algunos códigos de barra que significan algunas cosas, ¿ya? Entonces, cada una de estas bases nitrogenadas o cada 3 bases nitrogenadas representa un aminoácido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este ARN mensajero llega por aquí, por la subunidad pequeña, y la subunidad pequeña ribosomal empieza a leer cada una de estas bases nitrogenadas. Entonces lee, por ejemplo, que hay una adenina, guanina, y uracilo, y esto de aquí conforma un aminoácido esencial, un aminoácido, bueno, después vamos a ver cuáles son los aminoácidos, pero que sepan que forman unos aminoácidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya leyó que esto de aquí representa a un aminoácido, ¿ya?
¿Qué sucede? El ARN de transferencia unido al ARN ribosomal van en busca de ese aminoácido en toda la célula, ¿ya? Dentro del aminoácido. Entonces, van por toda la célula y buscan ese aminoácido y vienen y lo pegan aquí en la subunidad grande ribosomal, ¿ya? Entonces, luego comienzan a leer nuevamente adenina, guanina, citosina y es otro aminoácido y lo pegan acá al aminoácido. Luego otra vez comienzan a leer citosina, guanina, adenina, pegan otro aminoácido, ¿ya? Entonces, este proceso que ocurre aquí se llama proceso de traducción. Acuérdense, ¿ya? Proceso de traducción cuando ocurre o cuando hay la traducción mismo que el nombre mismo lo dice, desde el ARN para formar cadenas de aminoácidos, ¿ya? Este es el proceso que ocurre en el ribosoma, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué proceso para la producción de proteínas ocurre en el ribosoma? A partir del ARN mensajero, ustedes dicen proceso de traducción. Y este de aquí es el proceso de traducción, ¿ya? Y luego de esto, ¿qué sucede? Entonces, se van agregando un aminoácido, se agrega otro aminoácido, se agrega otro aminoácido, así, hasta formar una cadena muy larga de aminoácidos que vienen a conformar una proteína. Y es el primer nivel de formación de las proteínas, ¿ya? Una cadena larga de aminoácidos conforma el primer nivel de conformación de las proteínas, ¿ya? Después de esto, como les decía, pasan al retículo endoplasmático rugoso, en donde van a cambiar su conformación. Van a ser plegadas, van a ser señaladas o marcadas estas proteínas para cumplir diferentes funciones, ¿ya? De aquí, ¿qué deben de saber? La estructura del ribosoma. Acuérdense, subunidad grande o 60S, subunidad pequeña o 40S, y que aquí es donde se producen las proteínas, ¿ya? ¿Cómo? A través del proceso de traducción que ocurre desde el ARN mensajero para formar cadenas de aminoácidos, ¿ya? Muy bien. Luego, ¿qué es lo que sucede? Una vez que las proteínas ya fueron modificadas, que ya fueron, una vez que las proteínas ya fueron modificadas, que ya fueron plegadas, que ya fueron señaladas, las proteínas que van a ir al exterior de la célula tienen que pasar por un proceso más, que se llama proceso de, como que las empaquetan, ¿ya? Como que las meten en una caja y les dicen, usted se va hacia afuera, se va al plasma sanguíneo, ¿ya? Entonces, de eso se encarga esta estructura de aquí llamada aparato de Golgi, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Viene una proteína por aquí, entra al aparato de Golgi y este aparato de Golgi dona su parte de su membrana también, que está compuesta, todas estas de aquí, es parte de membrana celular también. Dona un poco de su membrana y se convierte en una vesícula, ¿ya? Entonces, esta vesícula de aquí es como la caja en donde van transportadas las proteínas, ¿ya? Es como, por ponerles un ejemplo, cuando se hace un pedido en Amazon, ¿ya? Ustedes cogen, hacen un pedido de lo que ustedes desean y ese pedido es la proteína, ¿ya? Pero ese pedido para poder ser enviado debe de ser empaquetado en algo y lo meten en una caja. Esa caja es esto de aquí, la vesícula, ¿ya? Y a partir de aquí, si es enviado al exterior, tal como pasa con el centro de paquetería de Amazon, por ejemplo, que es lo que hace esto de aquí, ¿ya? ¿Alguna duda tal vez hasta aquí?
¿No? Doc, buenas noches. Tal vez me puede ayudar con la asistencia a la segunda hora. Ya, muy bien. Angie Jaramillo, ¿no? Ya. Sí, doctor. Gracias. Ya listo. Muy bien. Entonces, esto es lo que sucede en este aparato de aquí, que es el aparato de Golgi, ¿ya? Y existen diferentes tipos de vesículas que transportan diferentes tipos de contenidos, ¿ya? Por ejemplo, pueden transportar proteínas catalíticas o enzimas, enzimas que degradan o lisosomas y se convierten en otro tipo de organelos denominados lisosomas, ¿ya? Muy bien. Ahorita lo que vamos a hablar es de una estructura muy importante dentro de la célula llamada la mitocondria. ¿Sí? ¿Quién sabe para qué sirve la mitocondria en la célula? Sirve para la energía de la célula. Exactamente. Sirve para generar energía a la célula. ¿Ya? Antiguamente, esta de aquí, la mitocondria, era una célula procariota, ¿sí? Que tiene disuelto, ya sabemos cómo son las estructuras de las células procariotas, ¿no? Si se acuerdan, que su citoplasma estaba regado, que su ADN estaba regado en el citoplasma. No tenía un núcleo definido. No tenían núcleo definido, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucedió? Que esta mitocondria de aquí, hace muchísimo tiempo atrás, fue absorbida o fue tragada, por así decirlo, por otra célula, por una célula eucariota, ¿ya? Y esta célula de aquí, esta mitocondria, se quedó a vivir ahí, dentro de la célula eucariota, y formaron algo denominado simbiosis, ¿ya? Un término denominado simbiosis, que quiere decir que las dos células, tanto esta mitocondria como célula procariota, como la célula normal o eucariota, se ayudan mutuamente. La célula eucariota le provee a la mitocondria todos los sustratos necesarios para la producción de energía y la mitocondria le da, en cambio, moléculas de ATP para la sobrevivencia de la célula, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué características tiene esta mitocondria de aquí? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice cuáles son? ¿Cuáles son las estructuras o cuál es la conformación de la mitocondria? Axel Mori. Nada. Yuber Pizarro. Nada. Ronnie. Tampoco. Luis Reyes. Doc, disculpe, recién acabé de entrar, lo que pasa es que no tenía luz en la casa y recién estoy atendiendo a clases. Muy bien. Gabriela Rodríguez. ¿Cómo me dijo? No le escucho ahorita, no con el internet mal. ¿Qué estructura tiene una mitocondria? ¿Cuáles son sus partes? Encienda la cámara, por favor. La estructura de las mitocondrias. Esa no tiene, doctor, no tiene una forma ovalada, tal vez. Ya, pero ¿de qué está compuesta? ¿Tiene apariencia gelatinosa? Está compuesta por dos membranas. Ya.
Interna y Tiene externa. crestas, ribosomas, el espacio intermembranoso. También tiene la membrana interna y las partículas de ATP. Membrana interna y externa. ¿Tiene una concentración de enzimas diferentes? Ya. A ver, ahorita vamos a ver qué es lo que tiene la mitocondria. A ver, como decían algunos de sus compañeros, está compuesta por dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. ¿Sí? Esta de aquí es la membrana externa, la que ustedes ven en rojo. Y la membrana interna está formando está como evaginada. ¿Qué quiere decir esto? Que está como que arrugada, ¿ya? Está arrugada su membrana interna y forman las crestas, estas de aquí denominadas crestas mitocondriales, ¿ya? Que ya vamos a ver que son muy importantes porque ahí ocurre un paso muy importante de la respiración celular, ¿ya? ¿Qué más tiene? Tiene un espacio entre la membrana externa y la membrana interna, que se llama espacio intermembranoso o espacio intermembrana, ¿ya? ¿Qué más tiene? Tiene sus propios ribosomas. ¿Por qué? Porque la mitocondria puede producir sus propias proteínas, ¿ya? Y una de las proteínas principales que este organelo tiene es esta de aquí, la ATP sintasa, que es una proteína muy importante de la mitocondria, porque a través de esta ocurre el proceso de respiración celular, que ya lo vamos a ver en un rato. ¿Ya? Tiene algunos gránulos también, algo de ADN disuelto en su matriz, que es esta parte de aquí. Y eso es básicamente la conformación de la mitocondria, ¿ya? Entonces, si les pregunto cuál es la conformación de mitocondria, tienen que decir todo esto de aquí. Ya. Ahora sí, ¿para qué servirá la mitocondria? Ya me decían por ahí que sirve para la energía, ¿no es cierto? Para formar energía en la célula. ¿Quién sabe a través de qué procesos se forma energía en la célula? Silvia. Silvia. Sí, doc. ¿Qué procesos la célula utiliza o la mitocondria utiliza para generar energía? Sería el proceso de la respiración celular, sería a través. Exactamente. La respiración celular es el proceso por el cual la célula genera energía. A ver, ¿a quién más? ¿A quién más? Doc, lo tengo apagado de la cámara, lo que pasa es que estoy con grip. Ya. Wendy. Wendy, ¿está por ahí? Dicen, dígame. Wendy, ¿cuál es el primer proceso de la respiración celular que la célula utiliza para generar energía? Energía a base de los carbohidratos. ¿Cuál será el primer proceso? No le entendí, le hice una pregunta, ¿cómo dijo? Sí, Silvia nos decía que la célula utiliza un proceso denominado respiración celular para la obtención de energía. Y dentro de esta respiración celular hay tres procesos principales por los cuales la célula obtiene energía a partir de los carbohidratos. Dígame, ¿cuál es el primer proceso? ¿Sí sabe? El primer proceso será lo que ¿Sí? La glucólisis. ¿Cuál?
Glucólisis mismo. La glucólisis. Wendy, ¿será la glucólisis o no será? Debería de ser porque por ahí lo que primero se da es lo de la sangre. La glucosa. A ver. Este de aquí, gliceraldehído, no, este no es. A ver, a ver, a ver. Este después. Ya. A ver, como ya decían algunos de sus compañeros, el primer proceso por el cual, o el primer proceso que surge de la respiración celular es este denominado glucólisis. ¿Qué quiere decir esto de glucólisis? Que de una molécula de glucosa o de carbohidratos tienen que ser degradadas, ¿ya? Tienen que ser descompuestas para poder obtener moléculas de ATP, como vemos aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué proceso sufre? La glucosa, a ver, primeramente que sepan que la glucólisis ocurre en el citoplasma de la célula, ¿ya? Entonces, acuérdense que el primer proceso de la respiración celular ocurre en el citoplasma de la célula, ¿ya? Quiero que estén claros en eso de ahí. Luego de eso, ¿qué sucede? ¿Puede repetir lo que dijo? Que el primer proceso de la respiración celular o glucólisis ocurre en el citoplasma de la célula. Doc, ¿pero qué? ¿Este es el que se encarga de extraer la energía? Según... Sí, este se encarga de descomponer la glucosa. ¿Ya? Ya vamos a ver cuál es todo el proceso de descomposición de la glucosa para obtener moléculas de ATP. ¿Sí? Entonces, el primer proceso es este de aquí. El paso de glucosa a fructuosa 1.6 bifosfato. ¿Ya? En donde aquí la célula utiliza 2 moléculas de ATP para poder hacer este proceso de aquí. Luego, ¿qué sucede? Se descompone esta otra molécula de aquí, de la fructosa 1.6 bisfosfato, y como resultado nos da 2 moléculas de piruvato, ¿ya? Hasta aquí quiero que estén muy claros. De glucosa hasta piruvato sucede en el citoplasma, ¿ya? Y aquí, así como se gastó 2 moléculas de ATP, se generan 4 moléculas de ATP en el paso desde la fructosa hasta el piruvato, ¿ya? Claros hasta ahí. Simplemente quédense con que la glucólisis ocurre en el citoplasma de la célula, ¿sí? Luego, ¿qué sucede? Esta molécula de piruvato que la vemos aquí, déjenme ver si la puedo... Doc, ¿y qué es el piruvato? El piruvato es la molécula que al final se descompone, es la molécula que pasa que a través de procesos de hidrólisis o de descomposición se obtiene a partir de la glucosa, ¿ya? Ah, ya, Doc. Ya. Entonces, esta molécula de aquí de piruvato, ¿qué es lo que va a hacer? Esta de aquí ya entra a la mitocondria, ¿ya? Esta es la primera molécula que ya entra a la mitocondria, a la matriz mitocondrial. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que había la parte de la matriz mitocondrial? Esta molécula de aquí es donde ya entra a la matriz. Y luego sucede un proceso denominado ciclo de Krebs. ¿Sí han escuchado? ¿Ah?
¿Sí o no? Doctor, no le escuché. Ciclo de Krebs. ¿Han escuchado el ciclo de Krebs? No, doctor. No. Bueno, aquí en la mitocondria ocurre el segundo punto o el segundo paso de la respiración celular llamado ciclo de Krebs, ¿ya? Y es a partir de una molécula de piruvato. Entonces, ¿qué sucede? Este sustrato de aquí, que es el piruvato, que sirve para formar ATP, se va degradando cada vez más y más y más y más, ¿ya? Entonces, tenemos moléculas tenemos moléculas, déjenme ver. Espérenme un ratito. Les indico mejor acá el ciclo de Krebs. Ya. Aquí. ¿Sí se ve? Sí, doc. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Miren, aquí tenemos la molécula de piruvato, ¿ya? Que es el sustrato que les dije que ya entra a la célula, a la mitocondria, perdón. Entonces, de esta molécula de piruvato, a través de una enzima denominada piruvato deshidrogenasa, convierten el piruvato en acetil-CoA, ¿ya? Y este acetil-CoA es la base de todo el ciclo de Krebs. Porque a esta molécula de aquí es en donde llegan, o esta molécula de aquí es el sustrato de donde inicia el ciclo de Krebs, tanto de procesos de degradación de carbohidratos como de ácidos grasos también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Llega a molécula de acetil-CoA y empieza el ciclo de Krebs completito. Entonces, de acetil-CoA a través de una molécula de una enzima denominada citrato sintasa, el acetil-CoA se convierte en citrato, elimina agua, luego a través de una molécula, una enzima denominada aconitasa, pasa de citrato a cis-aconitato, nuevamente libera moléculas de agua y otra vez a través de una enzima denominada aconitasa pasa de cis-aconitato a D-isocitrato. Y aquí tenemos la primera liberación de moléculas de NADH. NADH son moléculas muy ricas en energía, muy ricas en ATP, que luego entran al tercer proceso de la respiración celular, que ya lo vamos a ver después. Entonces quiero que vean todo este proceso que sigue de aquí. Cis-aconitato, D-isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, pasa a fumarato, luego pasa a malato y pasa finalmente a oxalacetato. ¿Ya? En todo este ciclo de Krebs, no está aquí. En todo este ciclo de Krebs, en todo este ciclo de Krebs de una molécula de piruvato, salen alrededor de 12 moléculas de ATP en todo este ciclo de Krebs. ¿Ya? Y luego les decía que sucede el último paso de la respiración celular, que se llama así: cadena de transporte de electrones. Ya. Cadena de transporte de electrones. ¿Y esto en dónde ocurre? ¿Se acuerdan que les decía que la membrana interna de la mitocondria tenía esas evaginaciones o estas crestas?
es aquí en estas crestas, en la membrana interna, en donde está esta proteína de aquí, muy importante, que se denomina ATP sintasa. ¿Y para qué sirve? Para que de moléculas de NADH y FADH extraigan todos los electrones libres que tienen estas moléculas y pasen al espacio intermembrana. Esto de aquí crea un desbalance en el pH de la membrana celular y finalmente la molécula de ATP sintasa, pues está aquí, ¿no? Aquí no se observa muy bien, pero bueno. Esta molécula de aquí, finalmente, ¿qué es lo que hace? Tenemos en el medio, en el espacio intermembrana, muchísimos iones de hidrógeno libres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta proteína de aquí, la ATP sintasa, es la que ingresa nuevamente todas estas moléculas de iones de hidrógeno y convierte el ADP finalmente en ATP. Y aquí se crean nuevas moléculas de ATP. ¿Ya? ¿Con qué es lo que quiero que ustedes se queden? Con esto de aquí. La respiración celular ocurre en 3 momentos. Glicólisis o glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa o transporte de cadena de electrones. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso de la respiración celular que ocurre fuera de la mitocondria? La glicólisis. ¿Y cuáles son los procesos de respiración celular que ocurren dentro de la mitocondria? El ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones o fosforilación oxidativa. ¿Sí? ¿No puede repetir la respiración celular, glucólisis? No la escuché las otras dos. Respiración celular se da a través de en tres momentos, en 3 etapas. ¿No hay algo más? Sí, aquí. En 3 momentos. El proceso de glucólisis, donde la glucosa se convierte a piruvato. El proceso de ciclo de Krebs y el proceso de cadena de transporte de electrones o fosforilación oxidativa. ¿Ya? Ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones ocurren dentro de la mitocondria, mientras que la glicólisis o glucólisis ocurre fuera de la mitocondria. ¿Ya? ¿Listos hasta ahí? ¿Entienden o no se entienden? ¿Preguntas? ¿Preguntas o no hay ninguna pregunta? ¿Sí va a subir esta clase a Leva, doctor? Claro que sí. ¿Sí va a subirlas? Sí. Todo está ahí registrado en video. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? Todo lo que yo les dije, todo ese proceso de la respiración celular ocurre a partir de moléculas de glucosa. ¿Ya? Y luego tenemos aquí otro tipo de obtención de energía a base de los ácidos grasos o de los lípidos. Y este proceso de aquí se llama beta oxidación de ácidos grasos. Y este proceso también ocurre dentro de la mitocondria. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que este proceso desde el inicio ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el proceso de glucólisis ocurría en el citoplasma
En cambio aquí todo inicia dentro de la mitocondria. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos los ácidos grasos que a través de una enzima denominada acil-CoA sintasa convierte los ácidos grasos en acil-CoA. Luego se agrega una molécula o una proteína denominada carnitina, por lo cual se convierte en acil-carnitina. Luego de eso, todo esto se degrada hasta formar finalmente acil-CoA. Acil-CoA, y al final de todo esto quiero que observen que llega a una misma molécula que ya la vimos anteriormente, que es esta de aquí, acetil-CoA, ¿ya? Los dos procesos, tanto el proceso de respiración celular o proceso de glucólisis y esta de aquí de beta oxidación de ácidos grasos, llegan a esta misma molécula denominada acetil-CoA, y luego de eso, esta molécula de acetil-CoA puede entrar nuevamente en el ciclo de Krebs y en la cadena de transporte de electrones. Puede servir para procesos de lipogénesis, procesos de cetogénesis o procesos de colesterolgénesis también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deben de saber de esto? Que en la mitocondria existen dos procesos principales. Esos son dos principales porque también hay otros más, que es a partir de las purinas y pirimidinas o a partir de las proteínas, ¿ya? Pero que sepan que en la mitocondria existen dos procesos que ayudan a formar energía. El proceso de respiración celular o basado a través de hidratos de carbono, que es glucólisis, y la beta-oxidación de ácidos grasos, que es a base de lípidos. ¿Ya? Es una energía. Muy bien. Y luego sí tenemos todo esto que ya hablaron sus compañeros del agua que está formando de partes importantes o partes, es una parte fundamental en todas las células, que tiene alrededor del 70 al 80% del peso corporal o de la célula, que en donde los encontramos como líquido circundante en la sangre y en la linfa, en la matriz extracelular y dentro de la célula en el citoplasma, ¿ya? Sirve para reacciones enzimáticas y todas estas sales minerales que aquí debieron de haberlas nombrado, que no sé por qué no las nombrar. Por ejemplo, ¿para qué sirve el sodio? ¿Para qué sirve el potasio? ¿Para qué sirve el calcio? ¿Para qué sirve el magnesio? ¿Para qué sirve el fósforo? Todas esas sales minerales debían ustedes de haberlas nombrado aquí. Así que esa parte de ahí ya les toca estudiar a cada quien, porque es parte importante de la exposición que debía de estar aquí y que muy probablemente va a la prueba, ¿sí? Así que eso ya les toca tarea de cada uno, ya que lamentablemente no se expuso aquí. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué grupo le toca exponer ahorita? A nosotros, doctor. Ya, muy bien. Entonces, no sé, ¿quieren que quieren compartir ustedes o me pasan a mí? Sí, ya le pasó, doctor. No se A ver. preocupe.
¿Cuál de los dos documentos es, Santiago, el que debo de abrir? ¿El de la exposición? Sí, ¿verdad? El segundo. No, el primero, doctor. Lo que pasa es que traté de unirles y el Word de mi computadora está caducado y no le puedo unir, pero dame la exposición y luego la uno para compartirles a los demás compañeros. Eso no hay problema, Ya, porque mañana ya la activo. No. listo, muy bien. Entonces, comparto. A ver, esto de aquí. No, es el otro, doctor, el primerito. Ya, perdón. Muy bien, ahora sí. ¿Quién comienza? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo 3. Estamos integrados por Alexandra Quesada, Joan Rodríguez, Cintia Ojeda, Marjorie Rodríguez, Diana Balcázar, Santiago Coyaguazo y mi persona, Carla Cumbicos. Nuestros temas son hidratos de carbono, ácidos grasos y aminoácidos. ¿Puede pasarle, por favor? Ya. Hidratos de carbonos. Son ternarios, es decir, que están compuestos por tres moléculas que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Son la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Son los principales compuestos también de los organismos. Son las moléculas más abundantes. Ocupan el 75% de la materia orgánica del planeta. Y son polares y son dulces también. También se los conoce como los glúcidos, los azúcares o los sacáridos. Sus funciones son, proporcionan energía, aportan energía a las células para que puedan realizar sus funciones, ayudan a ahorrar las proteínas, de manera que al usar la energía que brindan los carbohidratos, se ahorra energía, se ahorra las proteínas que estas son utilizadas para otros procesos. Sirven también de reserva energética, por ejemplo, como la glucosa se la almacena en el hígado y en los músculos como glucógeno. También ayuda a formar tejidos, como es el tejido conectivo, el tejido nervioso, y también forman las moléculas importantes como es el ADN y el ATP. También tiene funciones reguladoras en el intestino, y así disminuye el estreñimiento y también da la sensación de saciedad. La clasificación de los hidratos de carbono estos se clasifican en simples y complejos. Entre los simples tenemos los monosacáridos y los disacáridos, y en los complejos los polisacáridos. La siguiente, por favor. Los monosacáridos se clasifican en 3 criterios, como es el primero de acuerdo al número de átomos. Este se rige por un prefijo que se refiere al número de átomos, y a un sufijo que es osas. Es decir, que si un monosacárido tiene 3 átomos, se va a llamar triosa. Si tiene 4, se va a llamar tetraosa, y así sucesivamente. El mínimo tendrá 3 y el máximo tendrá 8. De acuerdo a su naturaleza química, se clasifican en aldosas y cetosas. Esto quiere decir, las aldosas serán las que llevan un grupo carbonilo en el extremo, y las cetosas serán las que llevan el grupo carbonilo en segunda posición, es decir, en el segundo carbono.
y en la estereoisomería, que es decir, una diferencia entre, tienen la misma fórmula, solo que cambian su configuración espacial, es decir, o sea, tienen los mismos carbohidratos, los mismos carbonos, los mismos oxígenos, pero cambian en la estructura, en el espacio. Digamos que, como lo vemos en el cuadro 3 de aquí, no sé si el que Aquí. tiene los puntitos rojos, el que tiene los puntitos rojos, sí. En la partita de arriba vemos los carbonos en lineales, pero si nos damos cuenta, en el segundo carbono, este tiene el oxígeno, eso, allí, y en el otro lado vemos que tiene el oxígeno al otro lado. Entonces, ese es, o sea, tienen la misma fórmula, pero se diferencia en su configuración espacial. En la siguiente, por favor. Entre los monosacáridos más principales tenemos la glucosa. Esta se la encuentra en los alimentos que comemos a diario. De hecho, lo podemos también encontrar en lo que es la mayoría de dulces, las golosinas que se encuentran o que consumimos, se puede decir, diariamente, ¿ya? La fructosa, que se la encuentra en las frutas maduras, en la miel y en las verduras. Y también tenemos la galactosa, que esta se convierte en glucosa en el hígado. Y pues esta también forma parte de las glucoproteínas de la membrana. A continuación, mi compañera. Los oligosacáridos son compuestos formados por uniones de algunos monosacáridos. Los más importantes tienen solo 2 unidades y se llaman disacáridos. La siguiente diapositiva. ¿Quién está hablando? Disculpe. Alexandra Quesada. Ya. Los disacáridos. Los disacáridos o azúcares dobles son un tipo de hidratos de carbono o carbonos de hidrato que están formados por la condensación de 2 monosacáridos iguales o distintos mediante el enlace de los glucosídicos o monodicarbónicos, que además pueden ser de tipo A o tipo B según la función. Entre los disacáridos más comunes encontramos lo que es la sacarosa, la lactosa y la malactosa. Todos estos tienen los mismos componentes en la función química. La sacarosa, por su nombre químico, es alfa-D de glucopirasonil y beta de la fructofonóxido. En este tipo es conocido también como el azúcar de mesa o la azúcar blanca. Entre ellos encontramos lo que es la azúcar refinada, azúcar morena, el azúcar que sirve para las pastelerías, entre otros. La galactosa o galactopiranoxil o de la glucopiranoxa. Estos son derivados y se representan únicamente como fuentes de lo que son la leche, el queso, la natilla o la mantequilla. La malactosa, sus derivados son los que pueden ser de jarabe de maíz, arroz, trigo, entre otros, y también nos sirve para la elaboración del pan, la cerveza, entre otros alimentos aminolácteos fermentados. La siguiente. Alexandra, ¿de qué monosacárido se produce la lactosa? ¿De qué monosacárido se produce la lactosa? Ajá. Aquí dice, los disacáridos son formados por la condensación de 2 monosacáridos.
iguales o distintos. La lactosa, ¿de qué monosacáridos está conformada? Es de la glucosa y de la galactosa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Siga, adelante. La siguiente Polisacáridos. diapositiva. Siguiente. Sí. Los polisacáridos o homopolisacáridos, entre cuales tenemos los polisacáridos, son carbohidratos complejos formados por un gran número de azúcares simples, los cuales se unen entre sí mediante los enlaces de los glucosídicos, asimismo como los polisacáridos que juegan un importante papel en la formación de las estructuras orgánicas y tejidos de sostén, especialmente en los vegetales. Y se emplean o provienen principalmente de dos orígenes, que son los homopolisacáridos, en cuales encontramos lo que es el almidón, que es un homopolisacárido formado por la unión de la glucosa, cuya función es servir de reserva energética en las plantas superiores. El almidón crudo prácticamente no se absorbe en aguas y es alternamente digerido, pero en lo caliente o cuando se cocina se vuelve como gelatiniza, permitiendo el acceso de las enzimas digestivas. Por ellos puede ser lo que es la yuca, el camote, la papa, entre otros. El glucógeno es un homopolisacárido formado por una molécula de glucosa unido por los enlaces del alfa 1 y 4 y alfa 1 y 6. Este material de reserva glucogénico es un material de reserva tanto para el hombre como para los animales, y esto se almacena en el hígado y en el músculo. Entre los homopolisacáridos también tenemos lo que son las celulosas. Ya. Las celulosas. ¿Para qué sirve la celulosa? Las celulosas nos sirve para... Las celulosas son gracias a la presencia de los enlaces de su estructura, y las cadenas de la celulosa son capaces como fuentes de hidrógenos adicionales entre sí. Son creados en una estructura rígida y capaz de soportar la presión. En la siguiente diapositiva. ¿En dónde o parte de qué están formando la celulosa? La celulosa está casi dentro de lo que son los vegetales, en las paredes de los vegetales. Ya. Los heteropolisacáridos tenemos los siguientes tipos, que encontramos la hemicelulosa, que se encuentra en la pared celular de los tejidos de los vegetales formados por siloxina, arabinoxina y entre otros monosacáridos. También encontramos lo que es argán. Los encontramos como en las algas rojas. Estos se encuentran como medio de cultivo en los microorganismos, como expeden en las industrias alimenticias. Lo que también encontramos las gomas vegetales. Estas son moléculas que se secretan en algunas plantas para cubrir las heridas, pero también encontramos unas como que las que son procesadas como para los dulces. Ya. Los mucopolisacáridos también están formados como el conjunto en los animales, y estos confieren una viscosidad y una electricidad. Dentro de ellos encontramos algunos, como son el ácido hialurónico. Es una parte cubierta esponjosa entre los óvulos y las bacterias patógenas. También esta se la encuentra en el líquido sinovial. Encontramos lo que son la
eritropoyetina, que se la encuentra entre los tejidos cartilaginosos. Esto se la encuentra en lo que son las patitas del chancho, de res y de las gallinas. La heparina es una sustancia anticoagulante que se encuentra en algunas células en las paredes de las arterias. A continuación, mi siguiente compañera. ¿Quién le Buenas toca? noches, doctor. Buenas noches. Licencia, ¿me escucha? Sí. El tema que me ha tocado a mí son de los ácidos grasos. ¿Qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos constituyen cadenas hidrocarbonadas lineales con número de pares de carbono y un grupo carboxilo terminal. Pueden ser saturados cuando presentan solo un simple enlace e insaturados cuando presentan un enlace doble o más. Los ácidos grasos son estructuras que se encuentran con mayor frecuencia formando parte de los lípidos, aunque no se encuentran en todos. Los lípidos son biomoléculas utilizadas en los organismos principalmente como una reserva de energía. Un gramo de grasa almacenada es más de doble de energía que un gramo de comida. Como podemos ver, ahí tenemos un ejemplo de lo que son los ácidos grasos saturados e insaturados. En el ácido graso saturado podemos ver que su cadena lineal solo tiene un enlace, mientras que en el insaturado podemos encontrar que se presenta en algunas ocasiones del doble enlace. ¿Pasó? A continuación, va a dar la descripción de los ácidos grasos y la clasificación. En la clasificación. Si le puede pasar a la otra, por favor. Ya, como ya dijo mi compañera que son los ácidos grasos, yo voy a explicar qué es la clasificación. Dentro de la clasificación de los ácidos grasos hay dos grandes grupos que son los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos que no tienen un enlace. Los ácidos grasos saturados son aquellos que provienen en la mayoría de los elementos de los animales, pero también contienen concentraciones altas de grasa. También lo podemos encontrar en ciertos vegetales gracias a la obtención de aceite de palma o de coco. Su principal función, como es la de obtener energía y ayuda a mantener lo que es el estado de la piel, el pelo, entre otras cosas. Además, también permite la obtención de vitaminas como es la vitamina A, D, E y K. ¿Dónde se puede obtener los ácidos grasos saturados? Se pueden obtener mediante la carne de vaca, cerdo, pollo, huevos, chocolate, mantequilla, lácteos, el aceite de coco, como ya dije, o el aceite de pan. Los ácidos grasos insaturados, o también llamados grasas buenas, están compuestos por uno o más dobles enlaces en la cadena carbonada. Dentro de sus principales funciones ayudan a lo que es a disminuir los niveles de colesterol, a proteger lo que es el corazón y las arterias, a reducir las molestias de las personas que tienen artritis y al perfecto funcionamiento del sistema nervioso central. Una observación. Los ácidos grasos saturados son fuentes ricas en animales, ¿ya? Solo en animales. Sí. Usted dijo ácidos grasos saturados, aceite de coco y aceite de palma, y esos son ácidos grasos insaturados. Me confundí, insaturados. ¿Ya? También decía que en los ácidos grasos insaturados se obtiene también a base de lo que son los mariscos, ya que ellos tienen el omega 3 y el omega 6. Sí, muy bien. Ya. A continuación, mi compañera va a seguir exponiendo. A ver, yo voy a exponer, doctor, sobre
los aminoácidos que son. Pásale, por favor. Dice que en la naturaleza existen más de 300 diferentes aminoácidos, de los cuales el ser humano utiliza solamente 20. Los de mayor interés son los que forman parte estructural de las proteínas. Los aminoácidos son una molécula orgánica que está compuesta por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Y su actividad principal o la más importante dentro de nuestro organismo es el de generar las proteínas, ya que entre los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. ¿Perdón? No, siga. Ya. Dice que también los aminoácidos juegan un papel clave dentro de nuestros procesos biológicos, pues funcionan como un vínculo para llevar nutrientes hacia el cuerpo. Por eso son componentes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo y se deben tomar necesariamente con la dieta, ya que hay unos que los producimos naturalmente y hay otros que necesariamente necesitamos que ingresen a nuestro organismo a través de nuestra ingesta diaria. Un aminoácido es la unidad base que actúa como estructura fundamental de las proteínas. Hay 20 aminoácidos distintos. Una proteína tiene 2 o más cadenas de aminoácidos. A estas cadenas se las llama o se las conoce como péptidos, cuya secuencia se codifica en un gen. Algunos aminoácidos pueden ser sintetizados por el cuerpo mismo, pero otros, que son los aminoácidos esenciales, los que se deben obtener a través de la ingesta diaria. Los aminoácidos, como cualquier otro nutriente que ingerimos o generamos, sirven para formar, potenciar y reparar estructuras que necesitamos para vivir, pero también nos ayudan o actúan como neurotransmisores para transportar información entre células nerviosas. La siguiente, por favor. Ya vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación de los aminoácidos. Dentro de la clasificación tenemos, bueno, ahí está puesto un cuadrito, pero yo lo sinteticé de la siguiente manera. La clasificación de los aminoácidos tenemos que se clasifican en hidrófobos o de cadena apolar, perdón. ¿Qué significa cadena apolar? Que estos no son solubles en agua. Ya tienen cadenas laterales de naturaleza básica, hidrocarbonada. Hidrocarbonado significa que están compuestos tanto de átomo de carbono como átomo de hidrógeno. ¿Ya? Tenemos los polares con carga neutra, que dice que poseen una cadena lateral en grupos hidrofílicos que aumentan su solubilidad. Hidrofílico, esto quiere decir que absorben con mayor facilidad el agua. Aniónicos o ácidos que tienen una cadena lateral en su segundo grupo carboxilo. Y esto hace que su carga sea negativa y les da una característica ácida. Los caniónicos o básicos que existen en su cadena lateral en un grupo nitrogenado que les confiere una carga positiva y su característica es básica. Dentro de lo que son algunos aminoácidos, voy a explicar levemente porque mi compañera los va a explicar en la siguiente presentación. Algunos, por ejemplo, la fenilalanina. Este es un aminoácido, dice que se asocia con la sensación del bienestar. ¿Por qué? Porque este es un regulador de endorfina. Ya la isoleucina, el déficit de este aminoácido está implicado en algunos trastornos tanto mentales o físicos. Cuando nos hace falta este aminoácido podemos presentar algún problema mental. Lo que es la leucina es uno de los terceros aminoácidos de cadena ramificada, junto con la isoleucina y la valina. Y estos ayudan a la síntesis proteica. Eso es lo que mi presentación. Gracias. Muy bien. Ya. Yo les voy a hablar sobre la clasificación nutricional de los aminoácidos proteicos. Dentro de ellos se encuentran divididos en 2 categorías, en esenciales o indispensables y los no esenciales o dispensables. Son llamados esenciales
o indispensables porque son los que pueden producir el cuerpo. Estos deben provenir de alimentos que ingerimos en nuestra dieta equilibrada. Tenemos como ejemplos los garbanzos, frutos secos, pistachos y en algunas carnes también. Tenemos tenemos 9, que son 9 aminoácidos esenciales: triptófano, treonina, valina, lisina, leucina, metionina, histidina, fenilalanina y isoleucina. Eso es lo que es en cuanto a los aminoácidos esenciales. Y tenemos los no esenciales o indispensables. Vuelta a estos son lo contrario, son los que nuestro cuerpo pueden producir el aminoácido, así no los obtengamos de los alimentos que consumimos. Ellos solitos producen los aminoácidos. Dentro de ellos tenemos 11. Tenemos 11 aminoácidos que son los alanina, glicina, aspargina, histeína, arginina, glutamina, tirosina, aspartico, prolina, serina y glutamínico. Todos estos se necesitan para formar aminoácidos. La siguiente diapositiva, Doc. Funciones de los aminoácidos. Componentes estructurales de tejidos y células y músculos. Promueven el crecimiento y la reparación de tejidos y células. Contribuyen a las funciones sanguíneas. Intervienen en los procesos de síntesis de enzimas digestivas, constituyentes de las hormonas esenciales para la producción. Intervienen en el metabolismo energético. En todo lo que, una conclusión de todo lo que son los aminoácidos, se utiliza para producir como una fuente de energía y gracias a los aminoácidos poco a poco se construyen las proteínas. Eso es todo lo que puedo exponer en base a los aminoácidos. Muy bien. ¿Qué pasó, don Carlos? Alice, ¿qué estás ocupada? Doc, ¿le puede poner la siguiente diapositiva? Madre santa. Y yo ya busqué. Para tu micrófono. Puse penicilinas. Puse Apaguen el penicilinas y no me salió. La que está hablando de penicilinas, que apague el micrófono. A ver. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre una investigación de un artículo científico que es el glutamato. Bueno, dice que este es un aminoácido clave para las funciones sensoriales y metabólicas. Este ácido glutamático tiene una forma iónica, el glutamato GLU, que es el aminoácido más abundante de la naturaleza. Este forma parte estructural de numerosas proteínas animales y vegetales debido a que debido a la naturaleza aminoácida del L-glutamato y su sal sódica, ya que esto se hace evidente su natural función como un nutriente. También dice que la importancia radica en la participación en procesos vitales como funciones gastrointestinales y como fuente energética de las células epiteliales de los intestinos. El glutamato en el sistema nervioso central. Bueno, en esto las neuronas glutamatogénicas producen despolarizaciones de la membrana postsinóptica, que es la característica de las sinapsis excitoriales, para el adecuado funcionamiento del CEN, que requiere el balance entre la excitación y la inhibición de los impulsos sinápticos. En la corteza cerebral se destaca la mayor número de neuronas glutamatogénicas. También habla que en el metabolismo del glutamato en el cerebro, el GLU como neurotransmisor proviene metabólicamente del esqueleto del carbono, de la glucosa que atraviesa la barrera hematoencefálica y de la actividad ciclo glutamina.
la cual pone de manifiesto la estrecha interacción metabólica entre las neuronas y los astrocitos. El ácido glutamático dice también que en su forma ahí está viendo. Su forma ionizada, GLU es un aminoácido clave en el metabolismo y se encuentra presente naturalmente en los alimentos y puede ser adicionado como aditivo alimentario para la alimentación, se podría decir. Y su papel como tal es la degustación de los alimentos para hacer más placentera el gusto cuando una persona está comiendo. Aquí también tenemos en este gráfico, dice gusto unánime, si lo fija, dice significa la esencia de la delicia. También este se conoce como glutamato monosódico, es uno de los 5 sabores básicos que incluyen dulce, ácido, amargo y salado. Pásele, doctor, la siguiente. Bueno, en las funciones del glutamato en el metabolismo de las células epiteliales intestinal, dice que aquí participa como una molécula clave a nivel estructural y metabólico en el microambiente celular y sistemático. A nivel intestinal, el GLU puede ser utilizado a través de la reacción de transmisiones para la generación de otros aminoácidos como la alanina, la aspartato y la prolina. Amosina como proteínas como la ortinina y la citrulina. Eso es todo, doctor. En lo que se investigó, en lo que pude investigar en el artículo científico, algo importante de lo que se hablaba de todo lo que es los aminoácidos y todo lo que acontecieron a mis compañeros, ¿no? Ya, muy bien. Muy interesante. Ya, muy bien, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar con un artículo que les voy a pasar al grupo por WhatsApp.